Capítulo 27. Mentira del dinero n-grados 27. Wall Street quiere ayudarte. Estos días, con toda la prensa negativa alrededor de Wall Street, esta podría parecer una mentira del dinero obvia. Puede ser que ya creas que Wall Street está tratando de atraparte. En cierta forma, estarías en lo correcto. Pero vamos a desentrañar por qué realmente puedes caer en esta mentira del dinero de Wall Street quiere ayudarte más de lo que crees. ¿Quién está matando a la clase media? Ahora, como sabes, en diciembre de 2018 el Congreso aprobó el mayor ajuste del sistema tributario de los Estados Unidos en más de 30 años, una reducción de impuestos de 1,5 billones de dólares americanos, pero la clase media verá menos de un cuarto de los ahorros bajo la legislación. En 2018 los hogares de ingresos medios, aquellos que ganan $20.000 americanos a $100.000 americanos, verán un recorte de impuestos de alrededor de $930 americanos en promedio. Solo aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses viven en hogares de clase media, por debajo del 61% de 1971, según el Centro de Investigación Pew. Desde hace un tiempo he predicho que la clase media desaparecería y que tendríamos solo dos clases de personas en Estados Unidos, los pobres y los ultra ricos. La clase media está formada por personas que trabajan para vivir, ganando salarios haciendo carpintería, fontanería, trabajo de fábrica y todo tipo de servicios. Viven cheque a cheque con muy poco en ahorros o invirtiendo en jubilaciones. Aquellos que ganan más de $500.000 americanos al año recibirán $61.000 millones americanos en recortes en el 2019. Esto incluye los ingresos obtenidos por SRL y corporaciones de pequeñas empresas que pagan impuestos sobre retornos individuales. Esto se debe a que los recortes de impuestos para pequeñas empresas ayudarán a impulsar la economía, ayudando al crecimiento del empleo. Esta no es una historia de pesimismo económico, es una educación financiera de la que no escucharás en los medios populares. Hay 4 fuerzas financieras que hacen que la gente trabaje duro y aún así luche financieramente. 1. Impuestos. 2. Deuda. 3. Inflación. 4. Jubilación. ¿Cuál de estos 4 te afecta personalmente? Si él estuviera vivo hoy en día, mi padre pobre habría luchado financieramente incluso sin sus malas inversiones. Lo más probable es que no hubiera estado cómodo. Hoy en día, la clase media está desapareciendo rápidamente. Pero es un tipo de desaparición diferente a la que la gente cree. Como escribe Jim Rickards, los números de la clase media no están necesariamente haciéndose más pequeños. El problema es que clase media ya no significa lo que solía. Creo que su población está disminuyendo, pero esto es algo muy importante. Aún hay una población que vive con una ganancia media de 40 a 60%. Pero como todas las formas en las que mi padre pobre logró tener un nivel de comodidad financiera ya no funcionan en la economía actual, esta distinción no te da la seguridad que hubieras tenido 20 años atrás. Actualmente los que ahorran son perdedores, las viviendas valen menos y menos, no hay pensiones y los bienes esenciales para la vida son más y más costosos. Hoy en día, la desigualdad está más alta que nunca. Como los ricos se vuelven más ricos. Aquí está el truco. Los ricos saben cómo usar estas fuerzas para hacer más dinero en vez de que ellas les roben su riqueza. Los ricos saben cómo hacer inversiones y manejar negocios que les permitirán pagar pocos o ningún impuesto. Los ricos saben cómo usar la deuda y el dinero de otras personas para hacer inversiones que provean flujo de dinero constante mientras pagan la deuda. Los ricos saben hacer inversiones que los protegen contra la inflación y les hacen ganar dinero mientras otros se quedan en el camino. Los ricos saben cómo utilizar todas estas fuerzas para tener una jubilación segura, provista con activos de flujo de dinero. Los ricos pueden hacer todo esto porque entienden cómo funciona el dinero y tienen un alto coeficiente financiero. Como los llamados expertos mantienen pobre a la gente limitando su mentalidad. El problema con los consejos convencionales sobre el dinero es que no solo son convencionales, sino que a menudo están equivocados. De hecho, muchos de los consejos sobre el dinero están diseñados para evitar que seas pobre en vez de inspirar tu mentalidad para volverte rico. Los siguientes consejos son los más vendidos a la clase media. 1. Vive por debajo de tus posibilidades. 2. Limita tus aportes.
3. Dinero en efectivo en vez de crédito. 4. Proyectos, hazlo tú mismo. 5. Habla con tu familia sobre ahorrar. 6. Da el ejemplo. 7. Escríbelo. En general, estos pueden ser condensados en 3 grandes categorías de malos consejos para ahorrar que son fundamentales para los miembros de la clase media. Consejo malo N-grados 1. Vive un mundo de escasez. El mantra clásico de vivir por debajo de tus posibilidades es una de las cosas más destructivas que puedes enseñarle a alguien sobre el dinero. Enseña a la gente a pensar en términos de escasez. Solo tienes un poco, entonces debes cuidarlo para que no se acabe. Mata la ambición. Consejo malo N-grados 2. Poner límites. Cuando vives en un mundo de escasez, debes encontrar formas de conservar lo que tienes. Así que naturalmente se ponen límites. No salir a comer, crear sistemas para limitar el gasto y hacer todo tú mismo en lugar de contratar a un experto. Todas son formas en que aquellos con una mentalidad de escasez establecen límites para ahorrar dinero. Desafortunadamente a veces no ahorran dinero, e incluso cuando lo hacen, se sienten insatisfechos, estresados y no pueden disfrutar las cosas que quieren. Consejo malo N-grados 3. Establecer el ejemplo equivocado. En definitiva, si sigues el consejo convencional sobre el dinero que dan los expertos y llevas este comportamiento a tu familia, continuarás criando generaciones que luchan para llegar a fin de mes. Peor aún, les enseñarás a ver el mundo como uno de escasez, limitando su mentalidad y su potencial. En el proceso, ¿qué puedes hacer? Cuando hago cualquier tipo de entrevista, ya sea para un medio de noticias o un blog, la primera pregunta que generalmente me hacen es ¿por qué escribí Padre Rico, Padre Pobre? Siempre respondo que fue porque vi que llegaba la crisis financiera actual y quería ayudar a la mayor gente posible a salir de la carrera de ratas. La segunda pregunta suele ser sobre mi relación con Donald Trump. Quieren saber si creo que Trump es un gran presidente y salvará a Estados Unidos. Aunque tengo un gran respeto por Donald, no creo que importe quién está en la Casa Blanca. Son los bancos y Wall Street los que controlan nuestro dinero, y aseguran que el dinero controle tu vida. Hoy en día, la clase media ha cambiado su riqueza por limosnas. Una explicación es que las limosnas se sienten más seguras que la autosuficiencia. Ese es un buen sentimiento hasta que un día despiertas y te das cuenta que eres pobre. Es aún más aterrador cuando te das cuenta que el gobierno en el que confías también es pobre. Si quieres ser rico, la opción es clara. Debes ser ferozmente independiente. Debes tomar tu futuro y tu dinero en tus propias manos a través de la educación financiera, algo que el gobierno nunca dará. Hoy tu mañana puede ser mejor que tu presente. Pero tomará trabajo, disciplina e independencia, algo que escasea hoy en día. Cada vez más a qué clase perteneces estará en función de las elecciones que realices sobre cómo vivir tu vida. ¿Serás independiente? ¿O dependerás de la limosna del gobierno? Ahora, más que nunca, es imperativo dejar de seguir las viejas reglas del dinero. La clase media está muriendo y el gobierno no la salvará. Las reglas han cambiado y las cartas se apilan. Si deseas no solo sobrevivir, sino también prosperar financieramente, es hora de tomar los asuntos en tus propias manos, educarte financieramente y seguir las nuevas reglas del dinero. Capítulo 28. Mentira del dinero. N-grados 28. Deberías poner dinero en un plan de ahorro para la jubilación. Recientemente me encontré con el término millonarios del 401k1 y me reí un poco. Durante muchas décadas, la marca del $1.000.000 ha sido la medida proverbial del éxito. Sin embargo, para la mayoría de la gente, la idea de convertirse en millonario parece un sueño imposible. A menudo escuchamos términos como este: si solo pudiera ganar $1.000.000, podría jubilarme de manera segura. Cuando crezca, quiero ser millonario. Me siento como $1.000.000. Culturalmente estamos obsesionados con la idea del $1.000.000. Y para aquellos que quieren ser millonarios hay buenas noticias y malas noticias. Un NDL 401k es como se conoce a un tipo de plan de ahorro de jubilación. El límite máximo de contribución para un plan de ahorros de jubilación 401k
en este momento es de $18.500 americanos, sin incluir contribuciones añadidas del empleador. Aquí están los retornos de inversiones requeridas para alcanzar $1 millón a los 65 años. Básicamente se resume en esto: si vives de la manera más frugal posible desde los 20 años en una de las 10 ciudades más baratas de Estados Unidos, eres más disciplinado que el 99% de las personas de tu grupo de edad y no tienes ningún gasto financiero extra como problemas de salud o algún problema con tu auto, puedes llegar al momento, después de esforzarte por 43 años, en el que habrás ahorrado lo suficiente para ser un millonario. Al final del día, la idea de ahorrar el suficiente dinero del salario promedio es un mito, y uno peligroso, porque no es realista y se va reduciendo. En todos esos escenarios mencionados, hay un tema en común: vive por debajo de tus posibilidades. En algunos casos, sustancialmente. El movimiento más riesgoso: operar del lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero. Nunca antes las empresas estadounidenses se han esforzado tanto por emplear a menos personas. Así comienza un artículo publicado recientemente en el Wall Street Journal, llamado "El fin de los empleados". El artículo detalla cuántas de las principales empresas de Estados Unidos están haciendo todo lo posible para subcontratar sus trabajos a contratistas en lugar de empleados. El porcentaje de la fuerza laboral estadounidense que no está directamente vinculado a una empresa ha aumentado casi un 100% según algunas estimaciones, y no muestra señales de detenerse. Pocas empresas, consultores de trabajo o economistas esperan que la tendencia a la subcontratación se revierta. Mover los empleos secundarios fuera de una empresa les permiten dedicar más tiempo y energía a las cosas que mejor hacen. Cuando una empresa externa está a cargo de la mano de obra, asume la rutina diaria de programación, contratación y despido. Los trabajadores son reemplazados rápidamente si es necesario y la empresa solo se preocupa por el producto final. ¿Un trabajo seguro? Cuando era un niño, mi padre pobre, mi padre biológico, lo único que quería para mí era que fuera a una buena escuela, obtuviera mi título y luego un trabajo bueno y seguro. Esto no es diferente a cómo la mayoría de la gente era criada, y a cómo la mayoría de la gente ha vivido su vida. Mi padre rico, el padre de mi mejor amigo, me enseñó a pensar como un emprendedor. Él no quería que yo creciera para ser un empleado. Él quería que yo creciera y fuera propietario de un negocio e inversor. Para mi padre pobre, un trabajo era la máxima señal de seguridad. Para mi padre rico, ser un empleado era arriesgado. Mi padre rico estaba muy adelantado a su tiempo. Ser un empleado es una ilusión de seguridad. Tienes un sueldo fijo pero no tienes el control. Estás a merced del propietario de la empresa y la economía. Si cualquiera de los dos decide que no eres necesario, pierdes tu trabajo. Y si realmente tiene mala suerte, perderás muchas otras cosas, como tu casa, tu auto y más. Hoy ser un empleado es más riesgoso que nunca. Amenazas por todos lados. Ya sea desde robots y automatización, muchos trabajos están siendo tercerizados en la tecnología. Y si los empleos no son tomados por la tecnología, ahora son tomados por contratistas. Solo mira cómo empresas como Lyft y Uber están irrumpiendo la industria del taxi, como Airbnb está irrumpiendo la industria hotelera. Muchos ven el auge de los trabajadores temporales, la llamada economía de changas, como algo bueno, pero no lo es. El razonamiento dice que finalmente estamos creando oportunidades emprendedoras para las masas. El espíritu emprendedor ha sido democratizado, dicen. La realidad es que la mayoría de las personas que participan en la economía de trabajadores temporales no son emprendedores. Más bien, simplemente son dueños de un trabajo. Todavía actúan en el lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero, solo que como trabajadores por cuenta propia en vez de empleados. Esta posesión de un trabajo es una gran ventaja para las empresas, que ya no tienen que pagar impuestos de nómina, proporcionar seguro de salud o planes de fondos de jubilación. Obtienen todo el trabajo y ninguna de sus trampas. Y está todo empaquetado bajo su encanto de la libertad. Desafortunadamente, los trabajadores temporales no son libres. Trabajan mucho y más horas para ganar menos y tener la menor cantidad de beneficios en la historia de los empleados. Si no pueden llegar a realizar cierta cantidad de horas, no ganan dinero. No es así como opera un emprendedor.
Un emprendedor gana dinero incluso cuando él o ella no está trabajando. Por supuesto, cualquiera que busque un buen trabajo o haga todo lo que pueda para trabajar duro en la economía de trabajadores temporales está realmente buscando una sola cosa: seguridad financiera. Lamentablemente no lo encontrarán en ninguno de los dos sectores. Capítulo 29. Mentira del dinero. N grados 29. La educación superior siempre es la respuesta. Cuando era joven, mi padre pobre siempre me dijo que el mejor camino al éxito era ir a la escuela. Creía que era la mejor manera de obtener un buen trabajo. El problema era que mi padre pobre era una de las personas más educadas que conocía, pero siempre se quejaba sobre el dinero y de lo infeliz que era con su trabajo. Por otro lado, mi padre rico no tenía ningún título. Aún así era muy rico y exitoso. Padre rico decía: la escuela te enseña a ser un empleado. Si quieres ser rico, no cuentes con la escuela. Desde una edad muy joven aprendí que la promesa de que la educación superior significaba el éxito era una de las estafas más grandes que había. Ir a la escuela no te hace financieramente inteligente. Debido a que soy honesto contra el sistema escolar, a menudo me acusan de ser antieducación. Nada podría estar más lejos de la verdad. Pero ir a la universidad es una de esas cosas que la gente señala como una manera de tener éxito sin siquiera pensar en si es cierto. Lo que te hará exitoso no es ir a la escuela, sino más bien la educación financiera. Aprender cómo funciona el dinero y cómo hacer que trabaje para ti es lo que te hará exitoso y, desafortunadamente, no puedes aprender eso en nuestro sistema escolar. Cuando se trata de dinero, ir a la escuela no te hará inteligente. Entender el valor. Esto no significa que la educación no sea importante. La educación básica que obtienes en la educación obligatoria es importante para todo lo que viene luego. Y si quieres ser un profesor, un abogado o un doctor, entonces obviamente vas a necesitar ir a la universidad. Pero no aprenderás cómo funciona el dinero en la escuela. La educación, principalmente en Estados Unidos, no enseña a los estudiantes cómo vivir o ser autosuficiente. Nos enseña a ser empleados en vez de nuestros propios jefes. Nos hace trabajadores en vez de innovadores. De hecho, los ricos utilizan la escuela para mantener pobre a la gente pobre. Diferentes tipos de inteligencia. Una de las peores cosas sobre la escuela es que solo reconoce un tipo de inteligencia, la de los estudiosos. Si no eres estudioso, entonces eres rápidamente catalogado como estúpido. Como estudiante escolar no era estudioso. Pero no era estúpido. Solo estaba interesado en cosas diferentes. Y me aburría. Por ejemplo, nadie podía decirme cuándo usaría cálculos en mi vida real. Sin embargo, me dijeron que obedeciera y aprendiera. Estaba siendo entrenado para ser un empleado. Mi padre rico tampoco era estudioso. Él tenía la inteligencia de la calle, que usó para volverse muy rico. Tuve que aprender eso de mi padre rico porque no lo conseguí en la escuela. Mi padre pobre pensaba que la escuela era increíblemente importante y él era muy estudioso. Pero, ¿qué consiguió? Luchó financieramente la mayor parte de su vida. Esa es otra razón por la que etiquetamos a la educación superior como una mentira del dinero. Los llamados expertos te dicen que la necesitas. Te dicen que es importante. Pero en realidad no hace nada por ti en términos del éxito financiero. Pero estudié el dinero en la universidad. Tom Wheelwright, el asesor fiscal de mi padre rico, fue a la universidad para ser un contador y obtuvo las mejores notas. También te dirá que no obtuvo educación financiera práctica. Aprendió lo que necesitaba para trabajar, pero no cómo manejar exitosamente sus propias finanzas. Y él fue a la escuela a aprender sobre el dinero. Las personas a menudo dicen que aprendieron sobre el dinero en la escuela. Puedes aprender cómo balancear una chequera, pero no aprenderás cómo el dinero realmente funciona. Eso no es un accidente, es una estafa. Los ricos utilizan la escuela para capacitarnos y que seamos buenos empleados. Empezamos con personas diciéndonos qué hacer y somos recompensados si lo cumplimos. Es muy fácil pasar de una escuela a una empresa. En ambos te dan órdenes y te recompensan por seguirlas.
Y eso nos lleva a confiar y entregar las cosas al gobierno y a los banqueros ricos que manejan nuestros planes de ahorros jubilatorios. Los ricos utilizan la educación para enriquecerse y mantenerte pobre. Piensa por ti mismo. Las personas que caen en estafas típicamente son aquellas que están condicionadas a no pensar por sí mismas. Desafortunadamente, esta estafa de la educación superior nos roba nuestra independencia de pensar por nosotros mismos como un emprendedor, un innovador o un inversor. En vez de eso, nos enseña a ser dependientes. Tienes que aprender a hablar el lenguaje del dinero para ser exitoso. Eso implica la educación financiera que abre un nuevo mundo, un mundo donde puedes ser exitoso según tus propias condiciones. Nuestras escuelas no enseñan ese lenguaje. Enseñan lo básico y luego te enseñan un trabajo específico o una herramienta. O simplemente te entrenan para ser un empleado. Ya es hora de empezar a pensar por ti mismo. No caigas en esta estafa de educación superior. En vez de ello, empieza tu educación sobre el dinero y comienza tu recorrido hacia la libertad financiera. Porque ir a una buena escuela no equivale al éxito. Cuando era un niño, mi padre pobre quería que obtuviera una buena educación. Necesitas ir a una buena escuela para que puedas tener un buen trabajo y ser exitoso en la vida, decía. Para él, ser exitoso significaba tener un salario decente y un trabajo seguro. Mi padre rico también creía en la buena educación. Necesitas aprender cómo funciona el dinero para poder hacerlo trabajar para ti, decía. Para él, el éxito era ser un emprendedor y un inversor inteligente. La mayoría de los padres quieren que sus hijos tengan una buena educación y un futuro seguro. Quieren que su hijo llegue a la cima de la cadena alimenticia. La mayoría de los padres temen a la idea de sus hijos trabajando en empleos menores, subempleados, ganando salarios bajos, pagando impuestos cada vez más altos y luchando contra la inflación durante toda su vida. Desafortunadamente, la mayoría de los padres piensan que una buena escuela ayudará a sus hijos a evitar estas cosas. La esperanza es que sus hijos se conviertan en doctores, abogados o directores ejecutivos. El problema es que ninguna de esas profesiones les ayudan a ser verdaderamente libres financieramente. La realidad es que la escuela no te hace exitoso porque no te enseña educación financiera. De hecho, muchas de las personas más exitosas en la historia tuvieron éxito sin terminar la escuela. Para ilustrar mi punto, aquí hay una lista de personas que no terminaron la escuela, pero fueron muy exitosas. R. Buckminster Fuller, futurista e inventor. Fuller, o Bucky, como lo llamábamos, era brillante. Y lo que lo hizo brillante fue su visión única del mundo. A pesar de nunca conseguir un título universitario, recibió docenas de títulos honorarios de las mejores universidades, como Harvard, ganándole un Dr. delante de su nombre si lo buscas online. Además, sin una educación formal, ganó su aclamación en matemáticas y ciencias, arquitectura, geometría, ingeniería, y se convirtió en un educador él mismo. El tiempo que pasé estudiando bajo Bucky me hizo quien soy hoy, principalmente como inversor. Sus métodos de predicción del futuro me enseñaron a predecir el comportamiento del mercado. Ray Kroc, fundador de McDonald's. El recorrido de Kroc comenzó con su talento como viajante comercial de una máquina de malteadas. Cuando recibió un pedido de 8 máquinas de Richard y Maurice McDonald, viajó a San Bernardino para saber por qué un lugar tan pequeño necesitaría tanta producción. Un poco más adelante, Kroc se asocia con los hermanos McDonald's como gerente de franquicia. Rápidamente se dio cuenta de que el sistema de servicios Speedy, creado por McDonald's, iba a ser una fuente de ingresos en la industria de las hamburguesas. Pero también entendió, gracias a su perspectiva de empresario, que el dinero real estaba en bienes raíces. McDonald's es enormemente rentable a través de sus productos, pero el valor de la empresa viene del arrendamiento de la propiedad a cualquier persona que quiera abrir una franquicia. Es un movimiento comercial que no se puede enseñar en un manual. Requiere perspectiva. Steve Jobs, fundador de Apple. Él es el ejemplo más importante de cómo puedes abandonar la escuela y volverte millonario. Y no me gusta usar un cliché. Pero doy crédito cuando es debido. El hombre no era un ingeniero informático. Él no creó el iPod. Él era tan solo un hombre de ideas con la perspectiva de un empresario.
Y su habilidad para usar lo que él tenía, inteligencia de la calle, lo convirtió en un ícono. Fue un estudiante pobre toda su vida. Nuestro sistema educativo tiene una forma de obstaculizar la creatividad y la innovación. Estos son solo 3 ejemplos de personas que no necesitaron la escuela para encontrar el éxito. Mi padre rico es otro. Podría darte una lista de miles, cada uno tan impresionante como el anterior. El punto de todo esto no es sugerir que todos los niños deberían abandonar la escuela, que la escuela no es importante. La educación es extremadamente importante. Lo es todo. La pregunta es, ¿qué tipo de educación? ¿Y a dónde llevará a tu niño su educación? ¿Lo preparará para el futuro? ¿Le asegurará su futuro financiero en un mundo con cada vez menor seguridad? Esas son las preguntas que quieres responder.